una propuesta para hacerles. Me encanta. Muy bien, a ver, ¿qué Una propuesta? nueva propuesta Muy para buena. hacerles, y de eso estamos hablando, porque son videocuentos. Ay, me Todos encanta. vieron que son por plataformas, Sí. YouTube, streaming live y todo eso. Sí. Bueno, esta es una buena propuesta y una nueva propuesta. Yo creo que trae que hablar y mucho, y necesita también difusión, porque ayer estuve Claro. viendo algunos cuentos que son cuentos personales, anécdotas, bueno, que ya nos va a contar. Y estamos hablando de quién los hace, el actor y director Mauricio de Ayub, que lo tenemos acá también para que nos cuente Vamos. absolutamente de qué trata esto, cómo se les ocurrió. Me voy corriendo a la pantalla para poder presentarlo, porque la verdad que es una nueva alternativa, y Ay, más en sí. tiempos de pandemia, y también en homenaje a los médicos, ¿no? Esto nos va a contar un poco el actor también, porque estamos, o sea, en este momento... ¡Ay, mira! Ahí lo Ahí tenemos lo atrás. tenemos. Hola, Mauricio, un gusto presentarte, un honor para nosotros. Buen día. Gracias. Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, Estábamos un muy poco presentando esta nueva alternativa, esta buena propuesta que nos traes. Y bueno, contanos cómo se te ocurrió esto, ¿no? Mira, surgió porque hace unos 25 años tengo un cuaderno donde iba anotando la historia que más me había conmovido, la más potente de las que había vivido, ¿no? Y siempre que tenía tiempo lo revisaba ese cuaderno y le iba poniendo la edad a la que había ocurrido ese hecho. Sí. Son todas cosas que yo siento que han sido muy importantes en mi vida, que me han formado, que me han hecho ser la persona que soy. Claro, Porque son relatos no me los personales. Sí, absolutamente, no me los pude olvidar nunca, me enseñaron algo, significaron algo muy importante para mí. Entonces, con el tiempo que me dio la pandemia, al desenchufarse lo social, el exterior, el trabajo afuera, empecé a desarrollar cada una de esas historias. Para corregirlas les grababa el audio y empecé a ver que tenían muchas imágenes y que más que un cuento escrito podían ser videocuentos donde el público pudiera escucharlos y verlos al mismo tiempo. Este que estamos viendo, por ejemplo... Es increíble, disculpa acerca... que te lo diga ayer, lo estuve escuchando, muy bueno, el de Yamil Obaid, tu médico. Sí. Sí. Es extraordinario, era el médico de mi familia cuando éramos chicos, el médico de mi barrio, una persona que aún hoy es recordada por todos, pero bueno, tal vez un médico anónimo como tantos que han salvado tantas vidas, con una pasión impresionante y una noción del otro muy clara, ¿no? De cuál era su razón de ser, su vocación, para qué había sido médico. Cuando yo tenía 11 años, fui a una casita que tenían en las afueras, porque yo era amigo del hijo, y lo llamaron, esto es lo que cuenta el relato, lo llamaron para que fuera a alguien que lo necesitaba, ¿no? Yo no era chico y no entendía muy bien. Y lo acompañamos y yo viví algo increíble porque nos recibieron con una desesperación enorme en una pequeña casita al borde de un arroyo al que tuvimos que llegar atravesando caminos de tierra. Y él, después de media hora y de ver cómo corrían el papá y la abuela del niño a buscar alcohol, toallas, agua, esas cosas con las que curaban esos médicos de algún modo, ¿no? Y que cada cuento deja un mensaje, ¿no? También. Sí, porque han sido importantes para mí, entonces esas cosas, ¿no? Lo que a veces, por eso el ciclo se llama Alguien como vos, lo que ha sido importante para mí, evidentemente, también puede ser importante para el que lo escucha. En este caso, este cuento está dibujado con arena por Alejandro Bustos. Increíble. Rep dibuja otro con su modo tipo historieta. Hito Petersen, otro dibujante extraordinario, hace otras historias sobre mi padre, por ejemplo. El Chango Espasiuk le puso música a Lito Vitale a otro. Hay 5 músicos trabajando: Pablo Brí, Javier López del Carril, Sebastián Del Hoyo, está mi escenógrafa Graciela Galán dibujando otros, Emiliano Romero, un cineasta con el que trabajé en una película, hizo uno que fue el primero, Homenaje. Es un ciclo donde hay más de 20 personas entre editores,
dibujantes, pintores como Felipe Jiménez, un pintor extraordinario marplatense, que ilustró uno que se llama Cumpleaños, un cumpleaños muy particular. Sí. Ese que estamos viendo es sobre la historia de la decisión de mi padre de qué hacer con sus cenizas. Claro. Es muy profundo. Muy profundo, sí. Y Mauricio, un gusto, Lucas, te saludo, un placer que estés esta mañana junto a nosotros. Y me quiero quedar sobre esto, repetís constantemente, y está buenísimo esto del otro, de pensar en el otro. Y creo yo, y también reflexionando, los trabajadores de salud son como la fiel representación de estar a lo largo de su vida pensando en el otro. Y es un poco lo que vos quisiste transmitir, ese otro que en muchas ocasiones no es revalorizado y que lamentablemente tenemos que vivir hoy en día en una situación así como para que uno se dé cuenta. Sí, lo que pasa es que es un tema muy interesante para mí porque es verdad y es claro, si te pones a pensar, que todos dependemos del otro. Sí. Lo que pasa es que con las leyes del mercado el otro fue adquiriendo cierto valor, ¿no? Había otros que valían mucho y otros que valían poco. Sí. Y en realidad eso no es cierto, eso es lo que hay que desenmascarar, digamos, para que el médico, que es el más importante, pueda curar a una persona. Antes tiene que ir alguien a limpiar la clínica, a encargarse de los elementos con los que va a curar el médico, si no el médico no lo puede hacer. Necesita un enfermero, necesita un camillero, necesita una ambulancia. Para que la ambulancia funcione necesitamos el mecánico. Sí. O sea, cuando alguien se compra un auto importado y cree que el auto, por lo que significa en la sociedad, es importante, no advierte que cuando llueve fuerte, lo que te salva en la noche, en la ruta, es el aparatito que hace girar el limpiaparabrisas, que es lo más barato del auto. Claro, es verdad. Y que alguien lo hizo. Yo creo que valorar al otro tiene que ver con eso. Esto no es nada ni espiritual ni religioso. Yo hay otros con los que hasta me enojo y los pongo en su lugar si se desubican. No es que uno tiene que amar al otro siempre a toda hora y transformarse en un ser de luz, ¿no? Sí, no, sino valorar realmente y que el otro entienda. Cuando uno tiene que decirle al otro, pero escúchame, ¿qué estás haciendo? Estás haciendo las cosas mal. El otro tiene que entender que si hace algo mal, rompe la cadena. Todos dependemos. No sé, vos desayunás y dependés del que hizo lo que estás desayunando. Sí, obvio, tal cual. Claro. Y si lo hizo mal, te hace mal a vos y la cadena continúa. Yo falto a mi trabajo porque consumí algo que estaba en mal estado y en mi trabajo se perjudican los que me esperaban. O sea, tal cual. Es la vida así. Lo que pasa es que dejamos de entenderla así. Sí. Yo tuve un productor una vez que en una cola de la boletería quería hacer pasar rápido a unos porque había alguien importante atrás y lo quería atender a ese, que era importante, ¿no? Y la persona que estaba delante del importante, cuando vio que lo quería correr, le dijo, vino conmigo. Perdón. O sea, sí. Estaba desvalorizando a uno por falta de cartel, digamos, y para valorar al otro, y el que no tenía cartel lo puso en su lugar. Sí, tremendo. Yo lo vi a eso. Sí, obvio. Y ahí me di cuenta de la importancia que tiene valorar a todos, ¿no? Obvio. Y no por valorar a todos es que está todo bien. No, ni que el otro siempre es bueno y está... No. Con la exigencia que tenemos que tener con nosotros mismos, con el otro, sin ningún problema. Sí, obvio. Pero no creer que el otro no importa porque importa el que sale en la tapa de la revista. Sí. O importa el que tiene más dinero, o importa el que tiene lo que nosotros queremos tener. Es una gran reflexión, Mauricio, y justamente un poco sobre esto, ¿no? Sobre tu historia. Vos te esforzaste mucho desde que arrancó tu vida, básicamente, desde que dijiste quiero ser actor, quiero ser un profesional, digo, con el paso del tiempo y después de haber atravesado esta pandemia y de ver que siempre, por más que sientas que estás como en lo más alto, siempre hay cosas nuevas. ¿Vos te sentís realizado después de esto que es un gran proyecto y de otras cosas que seguramente te queden por hacer? Digo, ¿cómo ves el horizonte como profesional? Hay muchas respuestas en tu pregunta. Primero te digo que esto del esfuerzo yo lo vivo como algo bastante natural, ¿no? Yo creo que tiene que ser así.
no puede ser de otra manera. Pero es un lindo mensaje también. No hay nada que se logre sin esfuerzo, es así. Es que no está bueno que las cosas salgan de una fácil y rápido. Claro. Si yo a los 20 años hubiera tenido o hubiera aprendido lo que sé ahora, lo que tengo ahora, mi vida hubiera sido aburrida. Yo me acuerdo, mirá, es curioso, pero cuando yo empecé a hacer mi primer espectáculo en Buenos Aires, éramos un elenco como de 10 o 12, jugábamos a este concurso que había con los partidos, los 13 puntos del partido de fútbol, creo que se llamaba PRODE en ese momento, y yo no quería participar y me decían, pero ¿por qué no querés participar? Y yo decía, porque si lo llegamos a ganar, digo, a mí me matan, digo, me pierdo mi objetivo. Yo quiero lograr las cosas, no quiero que me lo den. Y no me entendían, se reían. Claro. Le digo, yo quiero ganar el dinero trabajando, desarrollándome. No quiero ganármelo y que se me solucionen todos los problemas. Es como si tenía claro que en el camino estaba lo interesante. Lo que a mí me gustaba era hacer un trabajito, gustar y que me llamaran para otro. Eso está buenísimo. Ese video que estamos viendo habla de mi etapa en el cine mudo, ¿no? Cuando me llamaban, pero no me daban un personaje que hablara. ¿Hubo algún momento, Mauricio, en tu carrera que vos Nunca. dijeras, a partir de acá siento que ya llegué, acá estoy, después de determinada cosa que te haya pasado? No, hubo un momento en el que sentí que me iba a poder dedicar a esto y que mi trabajo iba a funcionar. Me acuerdo una escena siempre que hacía un poeta español que se llamó Miguel Hernández, que salía de su pueblo, iba a la estación, se tomaba el tren y llegaba a Madrid para encontrarse con Neruda. Y esa salida del pueblo y esa llegada a la estación y esa ida en tren se hacía solo con un banquito, ¿no? Esa cosa que tiene el teatro que uno se lo tiene que imaginar todo. Y yo llegaba a esa posición en el escenario solo, sin nada, y tenía ese banquito que era la estación y al mismo tiempo era mi asiento del tren. Y a medida que yo iba relatando todos estos episodios, la salida del pueblo, la llegada a la estación, la subida al tren, la expectativa durante la noche, todo el viaje, viendo por la ventanilla de vidrio todo lo que me iba a pasar hasta llegar a Madrid, yo vi que la gente veía conmigo todo eso, que la gente se imaginaba ese viaje, como si yo estuviera viajando y ellos iban viendo a través de la misma ventanilla. Y yo decía, entre el público y yo va a haber romance, porque esto me está pasando y le está pasando a ellos lo ven como yo. Yo llegué a Madrid, sentí que ellos habían llegado a Madrid conmigo. Mauricio. Eso sí lo recuerdo claramente, sí. Bueno, estamos viviendo también en una pandemia y sabemos que tenés un teatro chacararián. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Trajo un poco de esperanza esto, la apertura de los teatros? ¿Cuál va a ser tu decisión, sabiendo que vos sos tan responsable con tu trabajo y mucha responsabilidad, ¿no? También. Sí, yo creo que esta decisión en Buenos Aires todavía no se abrió, ¿no? Se abrió Mar del Plata. Se va a abrir en Buenos Aires después de hacer una supervisión en más de 20 teatros para ver si tienen la aireación necesaria para que el teatro sea un lugar seguro. Yo creo que cuando se tome esta decisión va a ser una pequeña lucecita a futuro que pueda descomprimir un poco la olla a presión en la que está viviendo mucha gente que se dedica a todo lo que está relacionado con el teatro, ¿no? Como hablábamos del otro antes, para que un actor se suba arriba del escenario hay más de 20 rubros en los que trabaja mucha gente. Por algo somos una de las terceras o cuartas potencias teatrales más grandes del mundo. Tenemos más de 150 salas independientes, eso implica que haya un montón de gente que en este momento lleva más de 7 meses sin ingresos, sin poder trabajar, porque no son trabajadores que lo puedan hacer de manera regular, sino que cada vez que se va a montar una obra trabajan esporádicamente haciendo distintos aportes, ¿no? Escenografía, música, luz, y sus subrubros de realización que tiene cada uno de ellos. Entonces tenemos que tomarlo no como que es una apertura como cuando se abrió la posibilidad de salir a correr y todo el mundo salió a correr a Palermo. Esto va a ser lento, va a ser gradual. Es apenas una lucecita que empezamos a ver para que de a poco los artistas y el público nos vayamos animando
a empezar a intentar volver al teatro y darnos cuenta que puede ser un lugar seguro, que si nos cuidamos y respetamos el protocolo, cada tanto podamos ir a ver una obra con distancia social y que a nadie le pase nada. Pero no es más que eso. Estamos, como decía un amigo una vez, intentando subirnos a la lona. Ni siquiera estamos en el ring, estamos lejos de estar en el ring. Es cierto, es cierto. La verdad que es un placer hablar con vos. Y por último te quiero decir dónde podemos encontrar estos cuentos, ¿no? Lo que estás proponiendo, este proyecto que es un gusto, la verdad, lo que compartiste con nosotros, estas anécdotas y demás. Están en un canal de YouTube que se llama Cero Onda Producciones. No es Cero Onda por mala onda, sino porque no están hechos de onda, sino que están hechos tratando de hacerlo bien. Y también en mi Instagram, @dayubm. Bien. Los posteamos todas las semanas, son gratuitos, o sea, están todos, son 11 hasta ahora, 11 cuentos, y esta semana vamos a publicar el número 12, fue dirigido por Gustavo Lupi y tiene música de Lito Vitale. Se llama Museo y tiene que ver con todas las cosas que vamos acumulando a lo largo de los años y que a veces cuando nos encontramos con ellas no sabemos qué hacer. La verdad que muchísimas gracias, para mí fue un placer, para todos nosotros fue un placer escucharte, nos dejaste una anécdota, un aprendizaje y bueno, y a seguir para adelante, ¿sí? Un placer, gracias a ustedes y buen día. Un abrazo grande. Que la pandemia termine lo antes posible.